A ver, hay operaciones militares que lo cambian todo, que marcan un antes y un después, y no por su escala, sino por su brutal precisión y por lo que nos enseñan sobre el futuro. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas operaciones, una que reescribió las reglas del juego de la guerra moderna, y lo haremos siguiendo el análisis de un experto que la desgranó hasta el último detalle. Nuestra historia empieza aquí. Imaginaos la escena, la madrugada, el silencio, en una de las ciudades más densas y complejas de Sudamérica. Pero ojo, esto no es el comienzo de una invasión masiva. Es algo muy distinto, mucho más rápido, mucho más letal. Y esa es la clave de todo nuestro análisis de hoy. Lo que pasó aquella noche fue mucho más que una misión de fuerzas especiales. Fue, en realidad, la confirmación en el mundo real de una nueva forma de entender la guerra. Y todo lo que vamos a contar se basa en el increíble trabajo de Óscar Mogollón Sandoval, que fue quien descompuso esta operación para que entendiéramos su verdadero y profundo significado. Para entenderlo bien, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero veremos qué fue exactamente esta operación. Después nos meteremos en sus tripas, en su anatomía, las fuerzas que participaron y, sobre todo, las lecciones que nos deja. Haremos una parada especial en una teoría que lo explica todo, la disrupción basada en el caos. Y terminaremos viendo la cruda realidad que viene después de un éxito táctico tan aplastante. Venga, vamos a lío. Empecemos por lo más básico de todo. ¿Qué fue exactamente la Operación Resolución Absoluta? El propio nombre ya nos lo dice casi todo. Aquí no se venía a conquistar territorio ni a plantar banderas. El objetivo era una extracción quirúrgica, una operación de bisturí del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos para entrar, capturar a dos personas muy concretas y salir. Pura precisión, nada de fuerza bruta. Si miramos los datos esenciales, todo encaja. Los objetivos estaban clarísimos. El escenario, un infierno urbano, súper complejo. La excusa legal fueron unas acusaciones de narcoterrorismo, pero la estrategia militar real, esa era otra historia. Era una decapitación del mando y control, del cerebro del adversario, para provocar un colapso total sin necesidad de una guerra de las de antes. Claro, una operación de este calibre no se improvisa en una tarde. Tenía una arquitectura detrás, una estructura pensada al milímetro. Vamos a ver cómo la montaron, pieza por pieza. Se siguió el manual a rajatabla, el llamado modelo de fases conjuntas. Hubo meses de preparación en la fase 0, acumulando inteligencia, moviendo barcos por debajo del radar. Luego, la fase 1, puro engaño para que nadie viera venir el golpe. El momento clave fue la orden ejecutiva, que dio luz verde para pasar al ataque. Y entonces todo se acelera. Fase 2, un ciberataque para dejar ciego al enemigo. Y finalmente, fase 3, el golpe de mano. Paciencia, método y una letalidad absoluta. El diseño de la operación es fascinante, de verdad. Pensad en ello como si fueran dos autopistas paralelas funcionando a la vez. Por un lado, la autopista física, los helicópteros, los soldados, la acción directa, pero al mismo tiempo, y esto es crucial, estaba la autopista lógica, la no física. El ciberataque para crear una niebla de guerra total y la cobertura legal para que esto no pareciera una invasión. Ambas fueron igual de importantes para el éxito. Y bueno, ¿quién fue el encargado de ejecutar este plan tan endiabladamente complejo? Pues se necesitó una auténtica orquesta de activos militares operando en perfecta sincronía en varios dominios a la vez. Esta tabla lo resume de una forma brutal. En tierra, la punta de lanza, la Delta Force, la élite de la élite en combate cercano. Por aire, una combinación letal de los mejores cazas para dominar el cielo y aviones de guerra electrónica para freír las defensas. Y todo esto lanzado desde el mar, desde el USS Iwo Jima, que funcionaba como una base flotante. Tierra, mar y aire trabajando como un solo engranaje. Y la ejecución fue una sinfonía de velocidad y violencia. Primero, apagar las luces. Un ciberataque masivo que dejó al objetivo completamente a oscuras y aislado. Segundo, la brecha. En cuestión de minutos, los equipos estaban dentro de la residencia fortificada. Tercero, el combate cercano, donde su superioridad era aplastante. Y cuarto, la salida. Todo el ciclo, desde que pusieron pie en tierra hasta que se fueron, duró poco más de una hora. ¿Y lo más increíble? 0 bajas propias. Muy bien, ya hemos visto el qué y el cómo. Pero ahora viene lo más jugoso, la parte que de verdad importa a los que estudian la defensa. El por qué. ¿Qué demonios nos enseña esta operación sobre la guerra que viene? Pues mira, esta operación sentó varios precedentes que van a cambiar los manuales. Para empezar, parece que liquida la idea de las guerras de ocupación largas y costosas. Demuestra que hoy en día o integras lo ciber con lo físico o no vas a ningún lado. También deja claro que esconderse en un búnker ya no sirve de mucho. Y a pesar de toda la tecnología punta, confirma que el espía de toda la vida, la inteligencia humana, sigue siendo absolutamente irreemplazable.
Pero ojo, porque más allá de todo esto, el análisis de Mogollón Sandoval va un paso más allá. Señala que la lección más potente, la más revolucionaria, es otra. Esta operación fue la prueba de fuego en el mundo real de una teoría emergente, la guerra de maniobra cognitiva. Y con esto llegamos al núcleo, al corazón teórico del análisis de Mogollón. ¿Qué es esto de la disrupción táctica basada en el caos? Suena ciencia ficción, pero es muy real. La teoría, desarrollada por el propio Mogollón, propone un cambio de mentalidad radical. El objetivo ya no es aniquilar al enemigo físicamente, es mucho más sutil. Se trata de paralizarlo cognitivamente. No quieres destruir sus tanques, quieres colapsar su cerebro, sobrecargar su capacidad de pensar y de coordinarse hasta que todo su sistema se venga abajo. ¿Y cómo se logra eso? Atacando directamente su proceso de toma de decisiones, lo que se conoce como el ciclo ODA. Fijaos, es muy sencillo. Con el ciberataque impides que pueda observar qué pasa. Si no puede observar, es imposible que pueda orientarse, que entienda la situación. Sin orientación no puede decidir qué hacer. Y si no hay decisión, es imposible actuar. Básicamente, le rompes el cerebro antes de que pueda siquiera pensar en defenderse. El quid de la cuestión es este, y la cita lo resume de manera perfecta. La derrota no fue material, fue cognitiva. A los defensores no les faltaban armas o soldados, lo que les faltó fue la capacidad de usarlos. La batalla se ganó en el cerebro del enemigo, no en el campo de batalla. Está claro que la operación fue una obra de arte táctica, de manual, un éxito rotundo. Pero la guerra es mucho más complicada que una sola batalla. ¿Qué pasa el día después, cuando el eco del último disparo se apaga? Y aquí es donde la claridad casi matemática de lo militar choca contra el muro de la política. Ya lo dijo el gran teórico Karl von Clausewitz, la guerra es solo la continuación de la política por otros medios. Una misión perfecta es solo el primer capítulo de una historia mucho más larga, caótica y complicada. Un éxito táctico como este crea un vacío de poder instantáneo, pero no te da las herramientas para llenarlo. Y ahí empiezan las fases más difíciles, la estabilización, la transición. Esa zona gris que viene después es donde la precisión de un soldado de élite ya no sirve. Es el terreno de los diplomáticos, de los políticos, y eso, amigos, es un arte mucho más incierto que la ciencia de la guerra. Y esa es la pregunta del millón con la que nos deja este análisis. Se ha demostrado que se pueden ejecutar operaciones de una precisión casi divina. Pero, ¿basta con eso para ganar la paz? La operación Resolución Absoluta nos enseña muchísimo sobre el poder de la nueva doctrina militar, pero también sobre sus límites. Y la respuesta a esa pregunta, bueno, esa respuesta definirá qué significa realmente ganar una guerra en el siglo XXI.